ATILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D, como todos los jueves a la noche. Ahora te vamos a hablar un poco de economía. La agenda estos días está muy tomada por los medios de comunicación por otros temas que son importantes, obviamente, también, pero que están tapando y están dejando de lado lo que está pasando con la economía y es muy importante. Vamos a estar hablando y te vamos a estar contando en detalle qué es lo que está pasando con la economía. Y el hashtag del día que ves ahí arriba en la pantalla dice riesgo país. Ahora te vamos a contar qué es el riesgo país y por qué volvió a la escena después de tanto tiempo donde parecía que había quedado olvidado. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, ¿Bien? Agustín? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va a todos ustedes? Sí, estamos acá en CN23 en HD, por eso le vamos a contar, no sé si, como dice Agustín, todas las pálidas económicas o la realidad económica en HD. Independientemente que en los medios están con los cuadernos Gloria. Nosotros les vamos a comentar qué es lo que está pasando en la economía, que los cuadernos Gloria también tienen implicancias en la economía. Pero si podemos en el mundo de las imágenes ver la del presidente de la Unión Industrial Argentina. A ver si lo tenemos por ahí, porque mientras que los medios te van comentando lo que va pasando en esta mega causa, siguen ocurriendo hechos. Ahí lo tenemos a Miguel Acevedo. ¿Saben lo que dijo Miguel Acevedo, el jefe de los industriales? Que calificó de primitiva las tasas para la producción, las tasas de interés que cobra el Banco Central, que fija el Banco Central para la producción. Y en definitiva, que le van a dar un apoyo al gobierno, pero este apoyo no es irrestricto, ¿no? Bueno, ¿algún comentario con respecto a las tasas de interés? Sí, Agustín. claramente, algo que venimos comentándote acá en el programa. Hoy tenemos invitados economistas, vamos a estar hablando con ellos, pero digo, nosotros te venimos contando que las tasas de interés que existen hoy en Argentina a estos niveles son insostenibles. La economía no puede seguir transitando mucho tiempo más con estas tasas de interés que premian la especulación financiera al corto plazo y que castigan a la producción, a la industria, al aparato productivo y en definitiva al empleo. En algún momento esta situación debe atenderse, debe corregirse. La trampa en la cual hoy se encuentra el gobierno, producto de sus propias decisiones, es qué hacer en este delgado equilibrio donde si bajás un poco la tasa de interés te empieza a subir al dólar y la suba del dólar te pega en la inflación y te sube los precios en un contexto donde la inflación no cede, sino todo lo contrario, se mantienen registros muy altos. Esa es la situación actual que por eso preocupa a sectores de la industria, ni te cuento a la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Totalmente. A ver si tenemos las imágenes de Leandro Cuccioli, titular de la FIP. A ver si tenemos las imágenes por ahí. Cuccioli visitó la Unión Industrial Argentina, ahí lo tenemos, y les dijo que no va a levantar el secreto sobre 5.011 productos importados. Mientras que ustedes escuchan a todos los economistas que van manifestando, señores, este tema de las importaciones y demás, hay 5.000, me refiero al déficit de la balanza de pagos, hay 5.011 productos que son secretos
y no los va, hay un secreto estadístico por parte de la AFIP, ¿no es cierto? Sí, y del INDEC. Otro de los grandes puntos importantes en esta situación económica que atraviesa la Argentina, vamos a estar tratándolo esta noche con nuestros invitados economistas también, acerca de la administración del comercio, ¿no? ¿Es necesaria o no en Argentina administrar el comercio? ¿Qué está pasando con esta retirada del Estado, este boom de importaciones que afectan a la industria nacional y que además generan una situación complicada a la economía porque para pagar bienes importados hay que necesitar, Gustavo, dólares? ¿De dónde sacás esos dólares? Hasta ahora se venían consiguiendo por otro de los grandes problemas que tenemos, la deuda, endeudamiento. Ese canal dejó de estar. Entonces, ¿de dónde sacás los dólares hoy para seguir importando a ese ritmo? Bueno, un gran interrogante. Bueno, tenemos otra noticia referida a las jubilaciones que van a aumentar en el mes de septiembre 6,68%. Algunos van a decir, ¿nos estás cargando? No, le estoy dando el dato objetivo y demás. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las jubilaciones pierden un 4%. Pero, si miramos en términos constantes desde que se modificó la ley previsional, en términos reales pierde 10,24% las jubilaciones. Y si se hubiera empleado, fíjense, en potencial la fórmula anterior, la actualización hubiera sido del 29,65%. O sea, que se recorta por los más indefensos, que son los jubilados. Bueno, te lo contamos acá también, cómo afecta a ese sector, cómo se utiliza como variable de ajuste la reforma previsional del año pasado y la nueva fórmula, que además que en el empalme te contamos cómo se terminó apropiando de un trimestre de aumento de los jubilados. La nueva fórmula no llega a compensar ni siquiera la inflación. Esto es producto de un senador, ¿sí?, del bloque justicialista del Senado de la Nación, ahora con una postura muy progresista en el marco de la discusión de ayer, pero con una historia por detrás, donde presentó una fórmula cuando hubo esta discusión previsional, donde no solo se ajusta por el IPC, que acá ya te explicamos muchas veces que no representa la inflación de un jubilado, sino que además lo hace en un 70%. El otro 30% ajusta por salarios, que como todos sabemos crecen muy por debajo de lo que crecen los precios. ¿Sabes vos cuánto hace falta? ¿Qué dinero tienen que tener en tu familia para pedir un crédito hipotecario? Se triplicó el monto, 100.000 pesos. Para poder acceder a un crédito hipotecario hacen falta 100.000 pesos. Y estoy diciendo 100.000 pesos en el circuito formal, porque muchas veces, si tenemos estadísticas que indican que los salarios que se están recuperando se recuperan en el circuito informal y no en el circuito formal. Pero vamos a tocar un tema porque lo tenés, bueno, está relacionado con el riesgo país, está relacionado con los cuadernos, ¿sí? Y está relacionado con la caída del Merval, o sea, los cuadernos, cayó el Merval y sube el riesgo país, ¿no? Sí, tal cual. Lo que ocurre es que esto se suma a una situación de equilibrio económico muy delicado, muy atado con alambres. Se suma toda esta situación de conflicto en el plano político, empresarios que entran, que salen, declaraciones cruzadas. Todo esto genera mucho ruido y todo esto afecta aún más a una coyuntura financiera, un dólar estable, que acá en el programa te venimos diciendo que la estabilidad del último mes del dólar se debe a una situación muy manipulada, muy delicada. No es una situación que responda a un equilibrio macroeconómico. Al contrario, los grandes desequilibrios que presenta la economía siguen ahí presentes. Lo que venía ocurriendo eran una serie de acuerdos entre los bancos, el Banco Central, las altas tasas de interés, sectores del mercado financiero que decidieron en el corto plazo apostar de nuevo a la tasa de interés alta, esperando que hubiera un tiempito de estabilidad cambiaria. Ahora, todo este despelote, sumado al descalabro macroeconómico, estos temas que involucran a empresarios, casos de corrupción, funcionarios, exfuncionarios, funcionarios actuales, ¿no? Porque también se habla mucho del pasado, esto está involucrando un amplio espectro de diferentes actores del sector público y privado en Argentina, generan en conjunto con, como te decía, el despilfarro macroeconómico que hoy tenemos, una situación donde empieza a haber tensiones de nuevo sobre el dólar, ¿sí? En el día de hoy subió otros 42 centavos, cerró 28,65, vuelve a acercarse a los registros de 29,30 pesos que vimos hace poco tiempo atrás, vuelven las tensiones y el riesgo país. Te voy a explicar brevemente qué es el riesgo país porque quienes tienen un poco más de años recordarán que en Argentina se hablaba mucho del riesgo país, sobre todo hacia el año 2001, previo a la crisis, donde parecía hasta una competencia en algunos programas de televisión que medían si el riesgo país sube, si pasó la barrera de los 1000, los 2000. El riesgo país es una medición que lo que hace es considerar
la tasa de interés que pagan los bonos de un país, en este caso de Argentina, en relación a lo que el mundo considera los bonos libres de riesgo, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos pagás 600 puntos básicos, tenés 600 puntos básicos de riesgo país, quiere decir que si un bono de Estados Unidos paga un 2% de tasa de interés, vos estarías pagando un 8%. ¿Se entiende? Un 6% más. Ese es el diferencial. Que suba el riesgo país quiere decir que los mercados financieros están percibiendo que la Argentina es un país cada vez más riesgoso y entonces le exigen cada vez más tasa de interés. Eso es un problema porque frente a la necesidad de refinanciar vencimientos de deuda, te va aumentando el costo de refinanciación, te va aumentando la carga de la deuda y te empuja a situaciones que pueden tornarse incontrolables, como fue en aquel momento el desenlace del default en el año 2001. El récord de riesgo país en el día de hoy, después de haber cerrado 610 puntos ayer, hoy alrededor de los 620 puntos, ¿sí? Para que mostremos los cuadernos, ¿no? Porque está relacionado con los cuadernos. Sí, para que se den una idea, cuando asumió este gobierno, el gobierno de Macri, allá por diciembre del año 2015, teníamos niveles por debajo de los 500 puntos, donde la economía, además, por el acuerdo con los fondos buitre, que todavía estaba ahí sin cerrarse, estaba supuestamente en default y tenía niveles de riesgo país de alrededor de 500 puntos, hoy 620 puntos. Chiquita nada más para terminar. Cuando, vos te acordás que acá explicamos, cuando se logró la categoría de mercado emergente, sí, señor. ¿Cuál era la idea de eso? Que iba a bajar el riesgo país. Sí, señor. Cuando se acordó con el Fondo Monetario. Estamos hablando acá. Por eso, cuando se acordó con el Fondo Monetario, ¿cuál era la idea? Que iba a bajar el riesgo país. Sí, señor. Bueno, ninguna de las dos cosas operó hacia la baja del riesgo país, sino todo lo contrario. Sigue subiendo y preocupa que acelera la suba y ya estamos en niveles de 620 puntos básicos, muy por encima del resto de los países de la región. Bueno, un pequeño aporte relacionado con los cuadernos. Acá les mencionó Agustín el crecimiento del riesgo país. Y ustedes saben, el sector empresario, que hay distintos referentes. Natalia Bolosín, que ha venido a este programa, habla de la corrupción estructural. Corrupción estructural trasciende a todos los gobiernos y demás. Todos sabemos que el sector empresario concentrado estuvo en esa corrupción estructural, pero sin embargo hay puerta giratoria. Pero más allá de la puerta giratoria, de alguna manera está haciendo ruido a nivel internacional. Vamos al tema de los autos, porque habías comentado vos con anterioridad que cayó la producción de autos nacionales y demás, pero fíjense una estadística relacionada con los autos. Los autos subieron menos que el dólar y menos que los salarios. ¿O qué obviedad decís? A ver, para ponerlo en términos de ranking. Primero subió el dólar un 110%. Después un 96% los 4 modelos de autos más vendidos. Tomando, disculpa, desde el arranque de... Desde el año 2015, correcto tu comentario, desde el año 2015, desde el arranque de este gobierno. Después vamos a los indicadores de inflación hasta ahora. 89%. Y por último, señores, en el ranking, los salarios. Desde ese periodo hasta ahora, un 78%. A ver, esto nos permite, siempre que hablamos de la caída del consumo en general, la caída del consumo en bienes durables, y estamos hablando de los autos. Si hay menos salario, menos poder adquisitivo para comprar, para poder comprar los autos, y también, en todo caso, te tienta para irte al dólar, ¿no? Sí, tal cual. Como te veníamos explicando acá hace un tiempo, mientras los precios suben por el ascensor, los salarios suben por la escalera y eso te debilita el mercado interno. Cerramos con un temita nada más, el tema del salario mínimo. A ver si tenemos ahí imágenes, porque se debate el salario mínimo, ¿sí? La propuesta es de 12.500 pesos. Obviamente tiene dos esquemas. El primer esquema es marcarle la cancha a los gremios para decirle, yo del 25% no me muevo. Mientras, lo vas a decir vos, también lo van a decir los invitados acá, ¿a cuánto se va la inflación? ¿30, 32, 35? ¿Cuál va a ser el número? Porque el salario mínimo vital y móvil lo quieren fijar en 12.500 pesos. La CGT está pidiendo 19.500 pesos. Y esto de alguna manera es una forma de marcar la cancha y que sirva como referencia para futuras paritarias o frenar futuras reaperturas de paritarias. Bueno, en un rato entonces nuestros invitados, yo ahora estoy del otro lado del mostrador, así que nuestros invitados te van a explicar para ellos que saben y mucho cuál es la expectativa que tienen de inflación para este año. ¿Te parece que vemos una pequeña notita que tenemos? Sí, un tema que vinculado con, a ver, el sector industrial en la República Argentina. Y dentro del sector industrial hay sectores estratégicos. También cayó
lo va a hablar Isaac Rudnick al cierre para no llenarlos de datos y demás, el tema de la producción de alimentos. En producción de alimentos el sector lácteo. El sector lácteo tenemos una empresa estratégica que se llama Sancor, ¿sí? Donde de alguna manera estamos viendo que aparecen compradores que no terminan comprando a Sancor. El primero que apareció fue Fonterra, después Adecoagro, y hay una situación donde de alguna manera genera incertidumbre en los trabajadores vinculados. ¿Qué es lo que pasa con el comprador de Sancor, una empresa que es un emblema de la producción de lácteos en nuestro país? Hicimos una nota al secretario general de Atilra y nos dijo lo siguiente. Nosotros estamos trabajando mucho con el tema de Sancor y también Nobleza Obliga, estamos trabajando con el gobierno nacional, hemos tenido una muy buena recepción. En estos últimos días hemos estado reunidos muchísimas veces y básicamente te cuento por qué. Es decir, todo el mundo habla off the record respecto de que se habría caído en la oferta de Adecoagro. En realidad, yo voy a hablar por las mías, después la gente de la empresa dirá lo que entienda que deba decir. En realidad no es que se ha caído la oferta de Adecoagro, sino que ha modificado la oferta inicial que tenía. Adecoagro había realizado una oferta integral por todos los activos de Sancor. Se conformaba una sociedad anónima donde Sancor se quedaba con un 10%, el 90% Adecoagro. Por los problemas macroeconómicos que son de público conocimiento, Adecoagro modifica su oferta. Y entonces realiza una oferta parcial por algunos activos, que yo obviamente lo conozco, pero me reservo, eso lo dirá en su momento la gente de Sancor, por algunos activos. También hay oferta por otros activos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? En función de esto que se ha producido últimamente y también teniendo en cuenta el esfuerzo que han venido haciendo los trabajadores de la industria lechera para acompañar la reestructuración que necesariamente tendría que producirse dentro del marco de la cooperativa, es que seguimos trabajando, seguimos apoyando, pero nos hemos presentado por ante el Gobierno Nacional, por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la participación del Ministerio de Agroindustria, diciéndole cuál era nuestra posición y nuestra postura y que vamos a seguir acompañando y para ver si ellos también tenían la misma visión respecto de la visión que nosotros teníamos. Es decir, acompañar a Sancor, pero también realizar dentro y solamente dentro de lo que nos concierne a nosotros en función de lo que establece principalmente la Ley 23.551, la Ley de Asociaciones Sindicales, no vamos a gestionar, pero sí vamos a ser parte del contralor de lo que ocurra de aquí en adelante. Nos va a acompañar también el gobierno a través del Ministerio de Agroindustria, a través del Ministerio de Trabajo, porque le decía yo en esto, digamos, a la gente de Sancor, que en función de lo que estábamos viendo, existe, de acuerdo a nuestro criterio, y si se maneja como realmente con la responsabilidad que se debe manejar, existe la posibilidad de que Sancor, ayornada, más pequeña, pueda continuar como cooperativa. Bueno, y acá estamos, seguimos en Economía 4D, arrancamos el programa hablándote un montón de economía, te tiramos un montón de datos y te describimos una realidad, pero tenemos ahora un primer living de invitados, que aprovecho y te cuento quiénes son todos y ya arrancamos a conversar con ellos. Está Silvina Batakis, que es economista, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y actual Grupo Seibo. Seibo, por las dudas me dudaba el nombre. Grupo Seibo. Mariano Kestelboim, que ya vino al programa varias veces, lo conocen. Pero disculpa, Mariano ya está hecho un rockstar de la televisión, ¿eh? O sea, antes era, a ver si me toma esta cámara. Gracias a nosotros. Antes, no. Antes era Agustín Datelis, bueno, ahora lo tenemos a Mariano Kestelboim, ahí en todos los medios, ¿eh? Y lo vamos trayendo acá. Y tenemos también invitado a Daniel Arroyo, que ha estado también varias veces, todos lo conocen, diputado nacional
por la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, un Buenas gran noches. gusto. Gracias, Daniel, muy amable por estar acá. Bueno, vamos a arrancar hablando un poco de los temas que tocamos en la apertura. Con las damas, Vamos a arrancar ¿te con parece? las damas, Sí. acá a mi izquierda. Silvina, escuchaste la apertura, hacíamos como una descripción. Digo, ¿vos creés, como los indicadores marcan, que la economía está ingresando en una etapa de recesión que se profundiza y que vamos, en términos de actividad, a un escenario peor en lo que viene? Sí, sí, la verdad que creo que esto se va a profundizar. Hay mucha preocupación, no solamente en los ámbitos en donde nos sentamos a analizar todo esto, sino en las familias, ¿no? Al mes le empiezan a sobrar días desde hace rato y ya lo que empieza a verse es una desesperanza respecto de que se va a estar mejor. Ustedes hablaban hace un ratito del tema de la inflación y la verdad que no hay ningún indicador que pueda mostrarnos que la inflación va a ser menos del 35%, ¿no? O sea que ya estamos poniendo un piso de 35. La verdad que sí, porque vos ves que desde diciembre del año pasado hasta esta parte tuviste una devaluación de aproximadamente 60%. Tenés un banco central que impone tasas de interés por encima del 40%. Hoy la inestabilidad en el dólar hace también pensar que esa devaluación va a ser más grande. Entonces, la verdad que la inflación es muy difícil que esté por debajo de ese 35%. Tampoco es que uno haga linealmente un promedio de estas cosas porque estaríamos hablando de otros números, pero hoy tenés a los comerciantes y a los productores en una pinza muy negativa. Es o liquido lo que tengo a cualquier precio y después no puedo renovar mis stocks, o aumento los precios y no vendo nada. Entonces, la verdad que el empresario, el productor, el comerciante están en el peor de los mundos y eso se refleja en la cantidad de cierres de comercios que uno ve en la calle y de todas las noticias en donde vemos que quedan tantas personas en la calle. Se están destruyendo puestos de trabajo en Argentina que son muy difíciles de construir. En muy poco tiempo, en 2 años y medio de gestión, se han destruido aproximadamente 80.000 puestos de trabajo en Argentina, que costó mucho construirlo. Entonces, el futuro también es muy, muy negativo y es triste lo que estamos viendo. Mariano Kestelboin, ¿cuál sería el piso de inflación para este año? No, sí, comparto lo de Silvina. También estaba estimando alrededor del 35%. En base, además de los factores que mencionó, también los incrementos tarifarios. El aumento de la nafta que viene ahora, Sí, el que sí, vino sí. y el que va a venir. Por eso, entonces, es muy difícil que con este reacomodamiento de precios que se viene, la inflación esté por debajo de esos niveles. Lamentablemente, la única ancla que se le ocurre al gobierno son los salarios y de esa forma lo que vamos a tener es la peor combinación de todas, inflación y recesión. Este año, que a principio de año el gobierno decía que iba a crecer la economía un 3,5%, me parece que no, que vamos a entrar en un sendero de recesión muy difícil de salir y en un escenario muy positivo la caída de la actividad va a estar entre el 1 y el 1,5%. Y si se llegan a dar vuelta algunos indicadores que cada vez están más inestables, como por ejemplo el dólar, la tasa de interés y demás, puede ser peor. Y hay una cuestión que no se menciona mucho en los medios de comunicación y me parece también muy importante, es que estos niveles altos de tasa de interés, que como decía Agustín anteriormente, generan que artificialmente se haya conseguido un mes de cierta estabilidad del tipo de cambio, lo que van a provocar es, bueno, que ya sabemos, el desmembramiento de la actividad productiva, la destrucción de puestos de trabajo, y que después, como vamos a tener menos capacidad competitiva, después el aumento del precio del dólar va a ser más fuerte todavía. Esto es como una olla a presión. En la medida en que estructuralmente nuestra economía pierde capacidades competitivas, bueno, después el ajuste que tiene que darse por el tipo de cambio es mayor. Entonces, no hay ningún cambio de rumbo, el gobierno reafirma este rumbo macroeconómico que lo que hace es la destrucción fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa, que esto termina destruyendo, como decía antes Silvina, puestos de trabajo que son dificilísimos después de recuperar. Entonces es como cuando te das un golpe, que el golpe te lo diste en un momentito, pero después recuperar el golpe es muy difícil y te queda la cicatriz. Bueno, se está produciendo lo mismo en la economía argentina. Ahora, Silvina, digo, retomando un poco, los dos coinciden en el escenario, en lo que viene del año, en las proyecciones, en materia de crecimiento, de inflación. Ahora, el gobierno insiste en instalar la idea que el año que viene habría una recuperación. ¿Vos ves que habría, fundamentada en qué?
No, yo la verdad que siempre digo lo mismo, ¿no? Es muy difícil saber cuándo una crisis termina. Por ahí uno puede ver cómo empieza, porque cuando uno analiza las medidas, por ejemplo, que toma este gobierno allá por fines de diciembre del año 2015, uno ya empieza a hacer un análisis de cuáles van a ser las consecuencias de esas medidas. Pero como decía Mariano recién, si vos tenés un gobierno que lo único que hace es profundizar en esas medidas, ¿por qué los resultados serían distintos? Entonces, ver el final de una crisis, la verdad que es muy difícil. Y algo también que lo mencionó recién Mariano, pero me parece que es importante decir, estamos viviendo un momento en donde hay transferencia de riquezas de sectores, de un sector hacia otro. Porque cuando planificás una economía o ves una economía en donde la inflación es del 35-40%, donde el límite paritario que se le da a la población es del 25-30% en el mejor de los casos, pero 15% en otros, y tenés tasas de interés del 45-47%, evidentemente quienes están por debajo de la inflación son los que están transfiriendo su riqueza a esos sectores más concentrados, que son en definitiva también los que hacen grandes negocios con el sector financiero y quienes también fugan al exterior. Entonces estamos en el peor de los mundos como para pensar que vamos a poder salir de una crisis, porque esa riqueza que se genera en Argentina a través de los trabajadores, porque todos sabemos que el dinero no genera dinero. Entonces, esa riqueza que generan los trabajadores se va al exterior o se va al sector financiero. Y esto va atenta contra un entramado productivo que necesita una Argentina que es enorme en materia territorial y que necesita darle mayor densidad a sus eslabonamientos productivos. Pero tenemos un presidente que no habla de industria, cuando piensa y programa cómo va a ser el ejercicio fiscal, y tenemos una provincia en donde 9 meses no hubo ministro de la producción entonces. Entonces la verdad que no veo por qué vamos a salir de una crisis o por qué vamos a volver a tener esperanza de conseguir buenos trabajos. Quiero agregar a tu comentario que cuando algún gremio propone un ajuste salarial por encima del 25%, viene la relación jurídico-económica. O sea, le llueven los allanamientos, los bloqueos de cuentas y demás. O casualidad que todos aquellos que dijeron que cerraban por encima de la pauta del gobierno recibieron la mayor presión judicial. Sí, ¿no? y los embargos, ¿no? Hubo un gremio que logró un 28%, que es el gremio de la seguridad privada, pero en realidad son pocos trabajadores. Los gremios que tienen mayor cantidad de afiliados, comercio, por ejemplo, comercio o los docentes, el gobierno sobre esos instala una presión muy fuerte porque son la mayoría. Porque ellos están convencidos ideológicamente de que tienen que estar por debajo de la inflación. Ustedes mencionaban hace un ratito, el salario mínimo podría llegar a 12.500 pesos y las jubilaciones acaban de llegar hoy a 9.000 pesos. 8.800 con un incremento de 137 pesos, habiéndole sacado a los jubilados 1.000 pesos en esa jubilación mínima. Y esta descripción que hace Silvina, que tiene que ver con la distribución del ingreso, con el impacto de la economía sobre los sectores más vulnerables, sobre sectores sociales que se encuentran en situaciones más débiles en términos de ingreso, me dan el pie para preguntarle a alguien que sabe y mucho de esto en términos sociales, Daniel Arroyo. ¿Cómo estás viendo, Daniel, esta situación, esta descripción que hacen ellos dos en el plano económico, en lo que tiene que ver con el entramado social, ¿no? Yo creo que está muy mal la cosa, y muy mal. Para mí se está rompiendo el contrato social. No está pasando lo de siempre en Argentina, estamos mucho peor. Disculpa, te interrumpo con esto. Antes del desarrollo, vemos que los medios de comunicación están hablando de los cuadernos, todo lo que está pasando, que obviamente que se tiene que investigar, pero en el día a día, en la gente, vos que recorres la provincia de Buenos Aires, que la pateás, que significa que le ves el rostro a la gente, vinculado a la pregunta de Agustín y demás. Lo que está pasando es por otro lado, ¿no? Pasa por otro lado. Pasa primero porque al mes le sobran 10, 12 días de verdad. Bien. Después del 20. Lo que dijo Silvina hace un rato. No, y es muy difícil después del 20. Le faltan días al mes, esa frase. Eso en esencia es endeudamiento. O sea, como la gente no le alcanza, se endeuda. Ese es un elemento. El otro elemento es, vas a un barrio a las 3 de la tarde y hay gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. Quiere decir que no hay changas, que no hay actividad económica. Y el otro es más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Esa es la foto. Que en el próximo bloque, voy a adelantar acá, el próximo bloque tenemos a María Laura Torre, y es uno de los temas, ¿no? Lo que pasó, no nos tenemos que olvidar la tragedia, sí, a ver si está cámara, sí, la tragedia de la semana pasada, fallecieron 2 personas, pudieron haber muerto niños, pero lo que dice acá Daniel Arroyo, ¿no es cierto? El tema que no dan abasto las escuelas, no dan abasto los comedores. No, acá se está rompiendo el contrato social. Hay una parte de la sociedad que se desenganchó.
le tenía esperanza al gobierno, dejó de tenerla, era un gobierno que generaba expectativas, dejó de tenerla y no le cree a nada de la política. Nada es nada. Hay un esquema de vacío, de desenganche, de ruptura. La sensación de la sociedad es que el Estado se corrió, transfiere plata, planes sociales, jubilaciones y nada más, y cada uno tiene que arreglarse por lo que puede. Que cada uno anda por la libre en la Argentina. Hay un pibe que se mata estudiando, hay otro que vende droga, hay otro que va al truque, cada uno hace lo que le parece y como puede. Pero, disculpa, dijiste, pasaste por alto porque lo ves a diario y demás. Dijiste, hay uno que vende droga. Es gravísimo. Hay un nuevo sujeto, es gravísimo. En la Argentina hay un nuevo sujeto social que es el que vende droga. Vos vas a un barrio, hay un gasista, un plomero, un carpintero y el que vende droga. El que vende droga gana más plata, es el que le va mejor, es el que da crédito, es el que tiene billetes. Esa es la realidad de un barrio general en la Argentina, no solo en el conurbano bonaerense. A ese esquema de que todo se está desacomodando y que está muy mal, y yo creo que hay un vacío fuerte que o lo llena la política o lo va a llenar otro, lo único que está en pie es la escuela. Yo creo verdaderamente que lo único que está en pie de todo lo que hay en Argentina es la escuela. El único lugar en los que las familias confían con 20 millones de críticas, pero dicen, si mi hijo está en la escuela, algo bueno, por lo menos está en un buen lugar. Si está fuera de la escuela, Dios sabe qué pasa. El único buen lugar que hay, que es la escuela, el gobierno, en especial de la provincia de Buenos Aires, está decidido a confrontar contra docentes y directores. Y yo lo que veo es una situación... Justo este tema, porque va concatenado uno. Dijiste, el mejor lugar, estoy haciendo empatía, ¿no? Sí. Que uno se siente tranquilo, que tus hijos están en la escuela. Y vos fijate que si está hasta en los medios de comunicación, la pobreza de la calidad que tienen los docentes. Nosotros, por más que lo defendamos, pero vos estás comentando lo que pasa en la calle. No, le confío a los docentes, que lo contienen. Lo único que hay en pie, en la Argentina yo creo que se ha desacomodado mucho todo, realmente, y que lo único que queda en pie es la escuela. La familia tiene mucha crítica respecto a si esta materia sirve o no, si habría que hacer tal o cual manera, pero en esencia sabe que sus hijos están en la escuela, algo bueno pasa y no hay nada más. Yo no entiendo cómo un gobierno puede confrontar con los docentes siendo lo único que está en pie. Verdaderamente, me parece a mí, no comprendo cómo un gobierno puede hacer foco en confrontar con los docentes cuando en realidad lo único que hay en pie en un barrio es la escuela. En ese contexto, la sensación de la sociedad es que el Estado se corrió, que no está, que transfiere dinero y que la persona que tiene la asignación universal por hijo sabe que tal día va el cajero va a cobrar o que el jubilado tal día va a cobrar, que no le alcanza, pero eso y nada más. Cualquiera que vaya a una guardia de un hospital, yo recorro permanentemente la provincia, trato de ir 11:30 a las escuelas, se quedan los chicos que están en el comedor escolar y los que no también. La directora estira lo que puede, la cocinera inventa algo porque hay más chicos. Cualquiera que vaya a un hospital en la guardia va a ver médicos, enfermeros corriendo, no tienen nada, hacen todo lo que pueden, le ponen garra, van, vienen con nada. Esa es la realidad y la foto social cotidiana. Para mí, con el gobierno pasan dos cosas. Uno, creo yo, el gobierno tiene una idea horrible de qué es la Argentina. Que parte de la idea de que la Argentina es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. A ese modelo le sobran 20 millones de personas. Primero, una idea horrible. Y segundo, dejó de mirar la realidad. No capta, no ve, no anda. No hay nadie que le diga, che, mirá que acá hay un problema. Más allá de tu concepción ideológica, hay un problema práctico. O sea, el timbrero es para la foto. Sí, menos que para la foto. Mi impresión es que no hay nadie del gobierno que esté caminando, recorriendo, yendo, viendo, dándose cuenta que esto se está desacomodando mal. Desde tu experiencia, vos decís, recorres hospitales, recorres escuelas. ¿Lo que ocurrió en Moreno te sorprendió o para tu visión de la cosa era algo que iba a pasar? No, a ver, digo, seguramente María Laura tiene mucho más para decir que yo, pero problemas de gas hay. Digo, cuando uno va a una escuela, cada 2 por 3 hay un problema de gas, que llamamos, que vino, que nadie me dijo nada. Paredes electrificadas, la cámara séptica tapada, dificultades, aulas que no, el patio que es re chiquitito, la idea de que hay que hacer lo que se pueda con el comedor, eso es lo cotidiano permanentemente. La sensación, yo veo a los docentes y a los directores como héroes cotidianos, lo digo en serio, no trato de quedar bien con nadie, hay problemas, hay docentes que son buenos, otros que son malos, pero las sensaciones están sosteniendo lo que no hay. Hay un docente que vio que hace 3 días que un pibe no viene a la escuela, lo va a buscar. Sí, hay otro docente que vio que el pibe está mirando para el costado, que no atiende, se le ocurre, o que no comió, o que la tiene complicado, va, se fija, va a hablar con alguien. Eso es lo que está sosteniendo. Lo que me parece a mí es que lo que no está entendiendo el gobierno, que esto no es lo de siempre. Yo he hablado con algunos funcionarios del gobierno y dicen, pero más o menos siempre hubo 30% de pobreza en Argentina, 48% de pobreza en los niños, más o menos lo de siempre. No, acá se está rompiendo un esquema y una parte de la sociedad se está desenganchando mal. El sector más pobre en la Argentina, los que tienen planes sociales, los planes dejaron de ser colchón. 1.500 pesos la asignación por hijo, 4.700 pesos una cooperativa de trabajo. El sector arriba de eso, que es la gente gasista, plomero, carpintero, quien cose ropa en la casa, gana menos
plata que el año pasado. El año pasado trabajaba 5 veces por semana, ahora trabaja 3. Gana menos plata y todo le sale más caro. La clase media, que es lo único que derrama en la Argentina, está acogotada entre los impuestos y el parate de la actividad económica, con lo cual la clase media no derrama, como se achica, el que se le rompe la cortina de su casa no llama a nadie a arreglarla, sino se pone a arreglar la propia cortina. Los sectores que hacen changas, el sector informal de la economía está muy desacomodado, y los sectores pobres están con planes que no son colchón. Todo eso, yo lo llamo implosión social, tensión, dificultad. Está muy pesada la cosa. Para mí está pasando cosas en la Argentina que no tienen nada que ver con la realidad cotidiana. ¿Qué sugeriría yo hoy, independientemente del mediano plazo? Hoy tienen que tomar los 11 productos de canasta básica y regular el precio de los 11 productos de canasta básica, y lo tienen que hacer. Bien, claramente. Ustedes acá escucharon esta cámara, porque tenemos que ir al corte, escucharon ya una propuesta de Daniel Arroyo, concreta, ¿no? regular esos 11 productos y de esa manera contener a sectores bueno, de niveles de ingresos que hoy se le está complicando y mucho. Quédate ahí un ratito, una tanda muy corta y seguimos ya con este living de invitados y después otros invitados que tenemos para esta noche. Ya algo habrás escuchado, quédate ahí, ya seguimos, dale.